Alemanes de Reddit, ¿cómo se le enseñó a Adolf Hitler en su escuela? En general, vuelves a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto varias veces durante la escuela. Leí el diario de Anne Frank en la clase de religión, creo que en el 7º grado. Hitler se elevan al poder y el Holocausto generalmente se enseña en 8/9 y nuevamente en 12 grado. Sin embargo, también puede analizar algunos discursos o el sistema político durante otras clases además de la historia. Editar. Como algunos señalaron que esta es solo la forma en que se enseñó, aquí está la explicación de lo que nos enseñaron. Durante los primeros años aprendes lo malvados que eran Hitler y los nazis. ¿Cuántas personas murieron a causa de ellos y cuál fue el Holocausto? Entonces podrías aprender lo que eso significaba a nivel individual para los judíos, Anne Frank's Diary. A medida que avanzas, aprendes cómo los nazis llegaron al poder, por qué los alemanes votaron por ellos y cómo funcionó la propaganda. Finalmente comienzas a analizar las condiciones que hicieron que la gente común se convirtiera en asesinos en masa o soldados fanáticos del Tercer Reich. Como puede ver, comienza con una imagen clara en blanco y negro, luego aprenda por qué llegaron al poder y finalmente pregúntese si podría haber sido una de esas personas y cómo evitar que tal cosa vuelva a suceder. Junto a esto, puede visitar un campo de concentración. Yo mismo visité Buchenwald y Adamar, un sitio de eutanasia. Esta fue mi experiencia. Fui a la escuela en un par de diferentes ciudades del sur de Alemania. Múnich, Heidelberg y Stuttgart. Comenzando en 8º grado en adelante, realmente parecíamos centrarnos en la revolución industrial y después. El último trimestre del año escolar siempre se centró en la Segunda Guerra Mundial con algunos muy cortos o sí, entonces nos dividimos en 2 países y eso fue malo, la reunificación ocurrió en los años 90. A medida que envejecíamos, más detallado tendía a ser. Uno de mis temas de graduación en literatura alemana fue la poesía del exilio. Hubo al menos 2 excursiones a campos de concentración integradas en el plan de estudios. Dachau en 8º o 9º grado, y luego Auschwitz-Birkenau durante nuestro viaje de último año. No fui a ninguno de los 2 viajes porque me di cuenta rápidamente que no quería estar cerca de un grupo de estudiantes de secundaria que solo conocían a una persona judía, yo, en un campo de concentración. El segundo sucedió durante Yom Kippur, que parecía extrañamente apropiado. Cuando fui a entrenar durante un par de semanas en Vilseck, me tomé un sábado para visitar Dachau. La impresión que obtuve es que los alemanes tuvieron mucho cuidado para preservar la historia y proporcionar todos los hechos relacionados con el campamento. Fue muy sombrío y emocional en algunos puntos. Sentí que los alemanes se disculpan eternamente con respecto al Holocausto. Lo tenemos en la escuela ahora. Soy de Alemania, bueno, básicamente nos lo enseñan de una manera muy neutral. Aprendemos cómo tomó el poder, comenzó la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero cuando se trata de cosas muy malas como matar a millones de judíos, los maestros generalmente dicen lo malo que era. Aprendí medio año de 9º grado sobre él y el régimen nazi, ahora lo tenemos en la segunda mitad del 11º grado. Así que aprendemos mucho sobre los nazis porque el gobierno no quiere que olvidemos el pasado brutal. Soy austriaco, pero supongo que todavía cuenta. Además, no dude en corregirme en cualquier error gramatical / ortográfico, ya que el inglés no es mi lengua materna. Estamos cubriendo WW2 ahora mismo en realidad. Primero aprendimos sobre la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, luego sobre cómo Hitler ganó poder y cómo se convirtió en canciller. Nuestro tema actual es el Anschluss. Hemos visto un video de uno de los discursos de Hitler y el año que viene iremos de excursión a Mauthausen para ver los KZ, campos de concentración, allí. He leído el diario de Anne Frank, pero no lo estamos leyendo en la escuela. Creo que mi maestra sí enseña las lecciones de forma neutral, pero a veces, como por ejemplo cuando vimos el video del discurso de Hitler o cuando estábamos hablando sobre la deportación de judíos, enfatiza cuán horrible fue realmente esta era de la historia. Supongo que, si no tuviéramos una idea de cuánto sufrió la gente durante este tiempo y cuántas vidas costó la guerra, la historia sería mucho más probable que se repita. Nuestras clases de historia fueron muy cronológicamente durante toda la escuela secundaria. Y cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial, tenías la edad suficiente para saber sobre Hitler y la Segunda Guerra Mundial, por lo que nuestras clases de historia eran realmente neutrales y se centraban en hechos y antecedentes. Sin embargo, el tema de la Segunda Guerra Mundial, Hitler y las atrocidades cometidas por el régimen nazi aparecieron en otras clases básicamente desde el comienzo de la escuela secundaria, incluso la escuela primaria. Leía historias o libros al respecto, miraba películas, asistía a exposiciones, etc. Cuando se hablaba de ese tema en esas clases, se trataba más de todos los horrores infligidos por el régimen nazi, lo que significaba para la gente de esa vez, tanto víctimas como seguidores, y una reflexión y análisis muy críticos sobre por qué esto podría suceder y cómo evitar que vuelva a suceder.
Al final, el subtexto de todas estas clases era mucho sobre ética, moral, comportamiento humano, defectos humanos, inhumanidad humana, darse cuenta de sus propias deficiencias y la responsabilidad que tenía de comprender qué sucedió, cómo sucedió y evitar que suceda. Obviamente, pero, debes darte cuenta de que para los alemanes generalmente no aprendes sobre el pasado nazi en la escuela, pero solo lo sabes antes. Está en la televisión mucho, cubre revistas, etc. A veces todavía tienes parientes mayores que vivieron en esa época. Mis abuelos tenían 20 y tantos años durante la Segunda Guerra Mundial, así que supe de ellos. Pero para mí, la escuela trajo todos los fragmentos que conocía juntos y formó una imagen más grande y me hizo comprender muchas cosas. También me gustaría saber de otras personas en Europa. Específicamente polacos, checos, austríacos, húngaros y eslovacos editar. Además, si quieres hablar sobre tus clases de historia en general, también está bien. Los estadounidenses aprenden mucho sobre la historia de Estados Unidos y, a menos que seas un historiador especializado en Europa Occidental o Oriental, o Escandinavia, África, América del Sur, Asia u Oceanía, o donde sea, entonces no aprendes mucho sobre otros lugares. Algo que podría ser conocimiento básico para usted podría ser información totalmente nueva para otra persona. Húngaro que fue a una escuela secundaria judía muy liberal aquí. En clase definitivamente se abordó mucho más objetivamente. Asistir a los memoriales del Holocausto y estudiar en un edificio que literalmente se usaba para ocultar familias judías durante la guerra nos enseñó sobre las brutalidades sin que nuestros maestros entraran en muchos detalles al respecto. Checo aquí y no sé qué más decirte. Nuestro plan de estudios es casi idéntico al de los alemanes. Se nos enseña sobre las guerras mundiales y Hitler en la escuela secundaria y luego nuevamente en la escuela secundaria con más detalle. Y no nos detenemos allí, después de la guerra nos vimos obligados a ser una parte de la Unión Soviética y también nos enseñan eso. Probablemente es lo último que aprendes en la historia en la escuela secundaria y, por supuesto, es principalmente negativo. Larga y estructuralmente. No se centre en la persona, sino en los sistemas y las causas que lo llevan a tomar y consolidar el poder, comenzando con la Primera Guerra Mundial. Creo que, si me despertaras a las 3 de la mañana, casi 20 años después, y me preguntaras qué hizo que Europa fuera el barril de pólvora a principios del siglo XX, aún podré murmurar militarismo. Coma nacionalismo e imperialismo asterisco en cuestión de segundos. Asterisco además, sí, eso hace que pensar en los Estados Unidos en este momento sea un poco incómodo editar. Por cierto, porque acabo de recordar que los requisitos de enseñanza en los EU pueden variar. Si quieres enseñar historia o cualquier otra asignatura, en Alemania, básicamente necesitas el equivalente de una maestría estadounidense en esa asignatura. Mi profesor de historia en el 12º grado incluso tenía un doctorado en historia, escuela pública, zona rural. Creo que la mayoría de las escuelas en Alemania realmente hacen un buen trabajo enseñándonos sobre la historia de nuestro país. Quiero decir que hay una razón por la que los alemanes no están realmente orgullosos de ser alemanes, aunque hoy en día sí podemos. Por supuesto, aprendimos sobre los campos de concentración y todas las otras cosas horribles. Nuestro maestro lo hizo muy visual con imágenes y grabaciones de discursos, realmente me quedó grabado. Fue muy molesto y quizás en algún momento mucho para caer sobre los niños pequeños. Pero lo que encontré muy importante es que aprendimos mucho sobre cómo él incluso consiguió el poder y qué pequeñas cosas salieron mal desde el principio. Y tratamos de hacer conexiones con lo que sucede hoy en todo el mundo. Nos hizo a todos muy conscientes de esos detalles y problemas, y mis amigos y yo a menudo hablamos de ello. Entonces, aunque Alemania tiene una historia tan mala, tratamos de no olvidarla y la escuela confronta constantemente a los estudiantes. Quiero decir que probablemente no sea así en todas partes, pero debería. Soy de Austria y me dijeron cómo se hizo poderoso y qué hizo para llegar allí, etc. Bueno, la mayoría de las cosas que necesitas saber sobre el tema, pero cuando visité Arnhem me contaron un poco más. Arnhem era el lugar de un campo de concentración para personas discapacitadas y mi madre conocía a alguien de allí y nos contó muchas cosas que no te dicen en la escuela. Los nazis hicieron muchos descubrimientos científicos mientras intentaban crear la raza aria. Básicamente, querían personas altas y hermosas con piel blanca y ojos azules, y lo hicieron mucho para llegar allí. Una de esas cosas que me dijeron fue que sabían sobre el hecho de que si una mujer está embarazada de gemelos y la sangre de un bebé entra en el ojo del otro mientras están en el útero, podría causar un cambio de color de ojos de marrón a azul. Entonces, hicieron pruebas en niños gemelos vivos donde tomaron sangre de uno y la ingirieron en el ojo del otro con una jeringa. Otra cosa que escuché fue que, especialmente en Arnhem, donde tenían muchas personas discapacitadas, no los veían como seres vivos, por lo que hicieron un uso práctico de sus cuerpos después de esos experimentos. Así que hicieron bolsas y pantallas de lámparas con la piel.
Hoy en día hay un hospital especialmente para personas discapacitadas en Artheim y uno de los pacientes es un artista que mi madre conoció desde su infancia. Está pintando cuadros con los pies y la boca porque no puede mover los brazos. Esas son algunas pinturas bastante raras, trato de encontrarlas. En realidad no me enseñaron mucho sobre Hitler ahora que lo pienso. Me enseñaron más en general cómo los nazis llegaron al poder, lo que, por supuesto, también entró en Hitler. Mi principal problema al responder la pregunta es que también vi una serie de documentales al mismo tiempo, así que no puedo decirte exactamente lo que tengo de la escuela y lo que tengo de los documentales. Creo que la parte principal que tuve sobre Hitler fue sobre algunos tipos de campañas políticas que hizo. Volar a diferentes ciudades en avión para hacer campaña, lo que era inaudito en ese entonces, etc. También que tomó clases de actuación para entrenar sus discursos y movimientos erráticos durante sus discursos. Nos pensamos mucho sobre él para asegurarnos de que recibimos el mensaje, aprendimos sobre él y la Segunda Guerra Mundial durante años en la historia e incluso en la literatura tuvimos que leer libros sobre la época, especialmente sobre el genocidio contra los judíos, tuve que leer comillas El niño en pijama despojado y El diario de Ana Frank, y tuvimos un viaje de campo a Auschwitz-Birkenau. Creo que nuestra escuela hizo un buen trabajo al hacernos saber qué cosas horribles sucedieron en ese momento. No quiero volver a hacer todo el asunto, teníamos libros de texto aquí, películas allá que todos publicaron antes que yo, fue muy detallado y la primera vez que cubrimos el Tercer Reich fue en 4º grado. Solo quería agregar que la escuela me envió a visitar 2 antiguos campos de concentración y que han sido 2 experiencias muy traumáticas y que abrieron los ojos. Soy danés, pero fui a una escuela alemana de 5º a 7º grado. En realidad nos dijeron casi exactamente lo mismo que cuando fui a la escuela danesa. Era un gran líder, extremadamente bueno para convencer, pero un hombre malvado. Nos contaron todo sobre Auschwitz, la muerte de judíos, el cambio de frontera entre Dinamarca y Alemania y, por supuesto, mucho más de lo que no recuerdo nada. Creo que el punto de su pregunta era ver si alguna escuela ocultaría o censuraría algo, pero no creo que ninguna de las escuelas a las que fui fuera lo hiciera. Los alemanes no quieren olvidar lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, solo quieren seguir adelante o ser perdonados, ya que la mayoría de la población de Alemania no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y solo hay menos personas de los eventos vivos cuanto más avanzamos. Bueno, sobre todo superas las fechas de guerra y esas cosas en 9º grado. Cada clase de alemán está obligada a visitar un campo de concentración o un centro de eutanasia para discapacitados. Visité a Damar, fue escalofriante por decirlo menos. Mi maestro de historia fue muy observador, especialmente en los grados más bajos, tal vez para detectar a aquellos con problemas en la vida familiar y atraparlos antes de ir por el camino equivocado. Más tarde, en los grados 10-12, tratamos de descubrir y comprender la psicología retorcida que lleva a las personas a dejar atrás sus sentimientos de culpa y moral para cometer tales crímenes. En general, diría que realmente profundizamos más en el terror que se produjo tanto en Alemania como en los países invadidos más que la persona real Adolf Hitler. Solo tocamos brevemente los procesos de Nuremberg y las consecuencias para el país. Mi abuela solía decir. Con todo lo dicho, fui a una de las escuelas de educación superior en el país y sé que hay muchos que solo tocan muy brevemente el tema además de la visita obligatoria al campo de concentración, y en ese momento muchos carecen del conocimiento para contextualizar la importancia del lugar. Estoy un poco cansado de esta pregunta. Pero como otros dijeron, muy a fondo, con la intención de no dejar que esto vuelva a suceder y recordar siempre. La mayoría también visita campos de concentración que ahora se convierten en monumentos conmemorativos. Hemos tenido todo el proceso en la escuela. Desde la Primera Guerra Mundial hasta su tiempo en prisión para ascender al poder a la Segunda Guerra Mundial y sus atrocidades para publicar El tiempo de guerra y el Plan Marshall y la separación del este y el oeste de Alemania. Para mí fue en los grados 8,9 y 10 en la clase de historia. También es muy común hacer un viaje a un campo de concentración, el más cercano. Para mí fue Buchenwald y muy impresionante, pero no en el buen sentido. Pesada mierda. Este tema suele ser omnipresente. No entiendo cómo podemos tener una derecha tan radical otra vez. ¿Ya se ha diagnosticado a los redditors con coronavirus? Si es así, ¿cómo es? Soy una persona muy sana, normalmente, para mí la peor parte es la gripe muy mala mezclada con un poco de dificultad para respirar y dolor de garganta. Me he puesto en cuarentena, principalmente para proteger a las personas en mi ciudad que no pueden luchar. Editar. Mordí más información, no estoy en la categoría de edad de alto riesgo, he estado enfermo durante aproximadamente 2 semanas, comencé como síntomas de resfriado, pero gradualmente empecé a empeorar, fiebre, menos apetito, además de los síntomas del resfriado. El inicio fue gradual durante unas pocas semanas y los planes de viaje han sido cancelados. Mi mejor amigo es uno de los 200 pacientes aquí en Alemania hasta ahora para recuperarse completamente del virus.
Sin embargo, tiene 19 años, por lo que solo experimentó un día de síntomas leves, y después de 2 semanas de cuarentena, todo volvió a la normalidad. ¿Qué justificó, entonces, la prueba si solo experimentó un día de síntomas leves? Historial de viaje o contacto conocido con una persona infectada. Sí, historia de viaje, regresó de un viaje de esquí hace unas semanas. Viajé a Japón y tuve síntomas de resfriado después de regresar a los Estados Unidos, pero el Departamento de Salud dijo que solo me evaluarían si tenía fiebre y tos. Entonces, sí, los casos leves no se diagnostican aquí, incluso si las personas son lo suficientemente proactivas como para pedir hacerse la prueba. ¿Cómo sabía que lo tenía? ¿Las personas van sinceramente al médico si experimentan un día de síntomas leves? Con suerte, pruebas de rutina. Este es mi miedo, ya que en el lugar donde vivo básicamente no hay pruebas, por lo que los únicos casos confirmados son personas que se enfermaron gravemente y fueron al hospital. Es probable que haya miles más que solo son portadores, pensaron que era un resfriado regular o simplemente no han desarrollado los síntomas todavía. A mi tío, 70 años, le diagnosticaron esto hace un par de días en el estado de Washington. Lo pusieron en cuarentena, pero las enfermeras no conocían el protocolo adecuado en ese momento y permitieron que mi tía lo visitara. Ahora se ha puesto en cuarentena en su casa. Parece estar en condición estable en la última actualización, pero tiene neumonía. Yo tengo 28 años y obviamente no estoy en la categoría de mayor riesgo, pero supongo que puedo explicar mis síntomas. He estado enfermo durante 15 días y solo me he quedado en mi casa durante los últimos 5 debido a que no tengo muchos disponibles aquí en el sur de España. Comenzó como un resfriado con moco y esa fue la razón principal por la que no lo había tomado en serio, pero después de unos días se volvió más grave. Mis síntomas para el cuarto día fueron un dolor de garganta, sibilancias, tos, escalofríos, falta de apetito, ganglios linfáticos inflamados, músculos agrios. Esto era nuevo para mí y en los últimos días se convirtió en una tos seca y dolorosa. Mis 2 padres tienen los mismos síntomas. Soy enfermera en el hospital del Centro de Trauma Nivel 1 en Detroit. Juro que COVID ha existido por semanas. Hay varios miembros de mi equipo quirúrgico que han sido golpeados fuertemente con la respiración y la fiebre. Es posible que hayamos identificado erróneamente esto como la gripe. Ha habido una falta de comunicación, políticas y pruebas. Mi hospital no tiene un plan. Mi esposa es contadora y tienen un plan para trabajar desde casa. Nuevamente, mi hospital no. Esto significa que continuaremos operando como de costumbre hasta que físicamente no podamos. Editar. Mi hospital lanzó una política. No debemos reunirnos en grupos de más de 20 personas. Una vez que nuestro primer caso confirmado es interno, se cancelan todas las cirugías electivas no emergentes. Esperamos tener nuestro primer caso para esta noche. Esperamos que nuestras UCI se vean afectadas en algún momento la próxima semana. Eso es interesante. Aquí en el centro de Pensilvania, tuve mi chequeo anual a principios de año y mi internista me dijo que este año había habido un problema respiratorio muy grave que había sido especialmente difícil para las personas mayores. Parece poco probable que fuera el virus corona, pero te hace pensar, ¿podría haber pasado desapercibido alguna variedad de este virus durante tanto tiempo? En realidad había un mal virus respiratorio. Mi esposa y yo tuvimos un caso grave de bronquitis hace aproximadamente un mes y medio. Fue justo al comienzo del brote de la corona, pero aún no había llegado a mi área. El primer caso confirmado de mi ciudad no fue hasta ayer. Sí, pero los casos confirmados con pruebas son muy bajos. Por lo tanto, es más probable que una persona más o trascienda además de eso. Le sigo diciendo a la gente esto, los casos confirmados son bajos porque no tenemos suficientes pruebas en los EU. Al igual que en mi área, tenemos 2 confirmados, pero literalmente podría haber miles de personas caminando sin saberlo. Además, hay personas que simplemente no pueden darse el lujo de ir al médico y otros temen ser deportados si buscan ayuda. Este invierno ha sido el peor que he experimentado. Me enfermaba constantemente. Mis compañeros de trabajo estaban cayendo como moscas varias veces. Siempre síntomas de resfriado gripe, tos, estornudos, etc. Tuve un montón de resfriados, una infección sinusal, una gripe, lo que sea, este año lo tuve. También me pregunto si muchos de nosotros ya lo teníamos y nunca lo supimos. Estoy en el medio oeste de los Estados Unidos. Esto es lo que me ha estado molestando en Michigan. En el lado oeste nos siguen diciendo que no hay casos confirmados o diagnosticados. Pero nadie preguntará en blanco cuántas personas se han hecho la prueba o incluso si el sistema hospitalario más grande tiene pruebas. Bueno, pregunté pero no me dieron una respuesta. La comunicación ha sido abismal. Correos electrónicos todos los días que no dicen nada. Trabaje desde su casa si puede, use la toma de fuerza si lo desea, pero de lo contrario será mejor que esté aquí.
Mi hija vive en una nación, como una fraternidad mixta, en la Universidad de Lund en Suecia. Una amiga íntima suya que vive en su corredor es la paciente cero. De Suecia. Regresó de Italia hace aproximadamente una semana. Desde que ingresó al país a través de Copenhague, el departamento de salud no lo atrapó hasta la mañana siguiente. Se sentía bien y solo había encontrado a 2 personas en el pasillo antes de ir a su habitación. Dio positivo y los otros 2 están en cuarentena durante 14 días. Lo llevaron al hospital. 2 días más tarde, tuvo una fiebre de 105 grados y tiene una tos fuerte y opresión en el pecho. Ha estado adolorido, tenía escalofríos, dolores de cabeza, vómitos y diarrea. Él pasa por largos periodos de un día donde siente que ha mejorado y luego regresa. Tiene 21 años, estaba en buena salud y en forma. Le están haciendo tratamientos de respiración. Estadísticamente debería estar bien. Dijo que es como si fuera a morir, luego está bien y el círculo comienza de nuevo. Tenemos un caso en este momento y es una chica que voló a Chicago desde Italia. Luego procedió a tomar un tren a STL. Una vez en casa se enfermó y se sospechó que estaba infectada. Entonces ella se hizo la prueba y volvió prepositiva. El departamento de salud les dijo a ella y a sus padres que se pusieran en cuarentena. Bueno, el padre pensó que era ridículo, muy rico y arrogante, así que decidió seguir adelante y llevar a su otra hija a un baile de padre e hija en su escuela privada. La gente perdió su mierda y comenzó a amenazarlo, así que hizo que un abogado hiciera una declaración y dijo no sabía, el departamento de salud dijo ¿qué carajo no lo hiciste? Los padres de la escuela ya amenazan con demandarlo si sus hijos se enferman. Es la primera vez que escucho amenazas como esa. Aquí, en St. Louisan, no solo se fue el padre, sino que la madre salió el mismo día del baile. Fue a la tienda de comestibles, al salón de manicura y al gimnasio. En todos los lugares donde las personas se encuentran cerca por largos periodos de tiempo. Las personas elitistas del condado de West son la razón por la cual el distanciamiento social no sucederá por aquí, piensan que no se aplica a ellos, pero tienen la mayoría de los medios para quedarse en casa. Parece que es una de las grandes diferencias entre aquí y China. Escuché una entrevista con una mujer china en Wuhan en la radio, y el entrevistador intentaba que ella dijera que la cuarentena fue efectiva debido al control y cumplimiento draconianos del Estado a través de amenazas y todo eso. Pero la mujer china seguía repitiendo sí, supongo que esas sanciones existen. Pero no es por eso que todos cooperamos. Todos somos parte de nuestro país, y para que nuestro país tenga éxito, todos tenemos que trabajar juntos. Es un honor poder hacer un pequeño sacrificio en nombre de todos los demás. Sí, creo que el grupo de edad es peligroso porque tiene un mayor porcentaje de personas poco saludables. Me gustaría ver estadísticas sobre eso. ¿Cómo muere el 14% de los mayores de 80 años? O el 14% de los mayores de 80 años ya están muy enfermos y COVID-19 los empuja al límite. Y de lo contrario, las personas de más de 80 años realmente saludables solo tienen una tasa de mortalidad del 2%. Si es lo último, creo que el señor Schwarzenegger estará bien. No creo que nadie lo considere débil ni enfermo. Espero que sí de todos modos. Editar. No sé si este es el caso. Obviamente, las personas mayores tienen un riesgo mucho mayor y deben protegerse tanto como sea posible, y cualquier persona que presente síntomas, por supuesto, debe ponerse en cuarentena. Estoy pidiendo información aquí, no proporcionándola. La hijastra lo compró a casa en la escuela y nos enfermó a todos. 3 días de escalofríos, ganas de soplar y toser hojas de afeitar. Mantenerse hidratado probablemente dentro de una semana y media con tos y nariz tapada, la flema es de un verde espeso y pegajoso. Definitivamente puedo ver cómo los ancianos o los enfermos podrían ser empujados al límite con eso. El hecho de que dijiste que tu hijastra lo trajo a casa de la escuela es aterrador. Cerrar las escuelas es una de las cosas de las que aún no he escuchado las noticias, o tal vez es solo en mi área. Las escuelas parecen un caldo de cultivo para algo como esto. Cientos y cientos de niños en habitaciones estrechas durante 8 horas al día. ¿No es menos probable que los niños muestren síntomas de inmediato también? Hubo un tipo que lo atrapó en uno de los cruceros que su esposa no atrapó, pero él sí. Dijo que tuvo fiebre un par de días seguidos, se deshidrató mucho, bebió 1 tonelada de Gatorade y agua. Fue suave para él y ya parecía estar en sus 60 años. Realmente no se quejaba de problemas respiratorios en el pecho. Dijo que lo extraño de todo el virus era que no tenía dolor de cabeza, tos, nariz tapada como la gripe común. Tengo fiebre alta con algunos problemas respiratorios y siento que estoy deshidratado. Mi cabeza se siente llena de algodón y martillos al mismo tiempo. Editar. De acuerdo, entiendo todas sus preocupaciones, pero no voy a entrar sin llamar primero. Me gustaría pensar que soy un ser humano decente y bueno que no quiere hacer ese tipo de idiotas.
Gracias por sus inquietudes, todas son válidas, pero lo haré de la manera correcta. Gracias a todos y buenas noches. Trabajo en EMS en Tennessee y hace 2 días transportamos a un paciente de hospital a hospital que era un paciente confirmado de COVID-19. Pregúntame en unas 2 semanas cómo me siento. Mejor pregunta. ¿Cómo demonios te hiciste la prueba? Un amigo mío puede tenerlo, en función de los síntomas y la gravedad que está experimentando, pero nuestro gobierno local no le hará una prueba porque no ha viajado recientemente desde China o Italia y no ha tenido contacto con ninguna casos confirmados. Es una mierda absoluta, nuestra tasa de virus real es probablemente exponencialmente más alta de lo que se ha anunciado, solo porque no lo evaluarán. No entiendo cómo se supone que debemos saber si tuvimos contacto con un caso confirmado cuando no divulgan información sobre casos confirmados. En China anunciaron quién estaba infectado para que las personas que interactuaban con ellos pudieran estar al tanto. Aquí todo es de boca en boca. Supuestamente, cada caso confirmado en mi estado está en mi ciudad y muy cerca. Y comienzo mi nuevo trabajo en un par de días. Un trabajo que implica interactuar con toneladas de personas random todos los días. ¿Por qué no pudo haber sucedido esto mientras todavía estaba buscando trabajo, es decir, apenas saliendo de la casa? Un amigo mío lo tiene. Ella lo describió como un resfriado/gripe leve. Ella solo se hizo la prueba después de ser contactada como alguien que había estado en contacto con otro caso confirmado. Entre contraerlo y dar positivo, trabajó varios turnos en un banco, fue al gimnasio, fue al teatro, afortunadamente no la he visto recientemente, ni ninguno de los amigos que he visto. Estoy empezando a tener lo que creo que es un resfriado común. Esta mañana me desperté con dolor de garganta y he estado tosiendo y estornudando. Por lo general, ni siquiera me importaría esto, pero gracias a los medios me estoy volviendo totalmente paranoico. Uno de mis compañeros de trabajo se negó a quedarse en casa después de visitar Italia y he estado en contacto con esta persona. Estoy en los Países Bajos. Hay un chico que tuvo un video explicando cómo se sintió. Es profesor de inglés en China. Dijo que era el peor sentimiento que alguna vez sintió. Todas las articulaciones duelen como locos, el cuerpo estaba dolorido. No hay energía para hacer cosas, incluidos los síntomas habituales de gripe resfriado. Sinceramente, creo que mi papá lo tuvo hace 2 semanas. Tenía fiebre alta, la peor tos de su vida, problemas para respirar y no salió de su cama durante 5 días. Tuvo congestión en el pecho hasta hace unos 3 días. Estaba en el consultorio de un médico una semana antes de sentir los síntomas. Todo bien ahora, no se hizo la prueba, pero está convencido de que consiguió la corona en el médico como él dice jaja. Si lo tuvo, me hace sentir mejor porque no tuvo complicaciones graves y no se lo pasó a ninguno de los miembros de mi familia, incluido yo mismo. Editar. Todos están actuando como si yo no practico la higiene y eso, estoy presentando un riesgo para las personas. No soy un idiota, todos sabemos cómo desinfectar después de una enfermedad y no he salido de la casa en una semana desde que mi escuela extendió las vacaciones de primavera. Gracias a toda la policía moral. Para el tipo que dijo así es como se propaga la información errónea en ninguna parte afirmé ser médico y afirmé saber algo o tratar de difundir hechos. Acabo de comenzar una discusión y conversación. Esto no se desvaneció en serio y no el coronavirus, así que supérate editar. Obviamente está bien ahora y han pasado 15 días y nadie en la casa está remotamente enfermo. Es sorprendente la cantidad de hilos que he visto que se convierten exactamente en esta discusión. Personas que informaron haber experimentado una gripe extraña a principios de año. Y esto me incluye, para ser honesto. Aunque tenía secreción nasal, que es un síntoma poco común. También vi toneladas de personas enfermarse en el trabajo y en el transporte público. Podría ser que con tanta charla en las noticias sobre un nuevo virus, la gente acaba de prestar más atención a estas cosas y que la causa de estas enfermedades fue solo una gripe mutada al azar o algo así. Más aún, la forma en que el virus se manifiesta a escala comunitaria es con una gran afluencia de casos de neumonía en el hospital. Entonces, aunque la mayoría de las personas experimentan una gripe extraña, también debería haber un aumento en los casos de neumonía en el hospital. Entonces, si no ve la afluencia de casos de neumonía, probablemente no fue así. Pero también podría haber sido el comienzo del brote, donde la mayoría de las personas que lo contraen son jóvenes que interactuaron con viajeros asintomáticos. La evidencia genética apunta a que el brote comienza mucho antes de lo que parece, con un científico genético afirmando que ya había transmisión comunitaria en Washington. Medio enero. Entonces, Dios sabe dónde más podría haber habido casos de este virus sin que nosotros lo supiéramos. Para aquellos que viven en Italia, ¿cómo es la situación en este momento con coronavirus y bloqueo? Ahora mismo estoy en mi oficina en Toscana, a 20 millas de mi casa. Esta mañana a las 7 a.m. no tuvimos ningún problema para movernos, pero no sé cómo evolucionarán las cosas fuera de mi lugar de trabajo.
Hay mucha información diferente sobre lo que puedes y lo que no puedes hacer de todos los medios, así que estoy aquí con la esperanza de no enfermarme y aún así ser capaz de al menos mudarme a casa esta noche y tal vez volver a trabajar en los próximos días. Algunos dicen que la vida continúa como siempre, otros dicen que todo está comprometido. Solo estoy aquí, esperando que las cosas se desarrollen. Tengo amigos en el norte de Italia en cuarentena en sus hogares, mi madre en el hospital trabaja con máscaras faciales y, en general, personas enloquecidas. Dicen que la compra de comestibles estará garantizada, por lo que, en general, ni siquiera me preocupa. Tal vez sea la oportunidad de tener algunos días libres y disfrutar de mi casa y algunos juegos. Actualización no solicitada. Son las 6 p.m. Mientras trabajamos recibimos un documento para mostrar a los oficiales de policía si nos detienen mientras pasamos de una comuna, algo así como municipios de los Estados Unidos, a otra. En este documento declaramos quiénes somos y por qué no estamos en nuestro hogar. Puede moverse en automóvil / bicicleta / lo que sea si tiene que reunirse con su familia, personas mayores que necesitan atención, niños, etc., o ir a trabajar. Cualquier otra razón está prohibida. En este momento, todavía puede recorrer la comuna donde vive sin casi ningún problema, solo tiene que mantenerse alejado de las personas que lo rodean. El tráfico es bastante bajo, en comparación con la semana pasada, por ejemplo, pero la gente todavía hace sus cosas. Muchos servicios no fundamentales están cerrados, pero aún puede ir a una farmacia, hospital, estaciones de servicio y grandes lugares de trabajo como industrias. La vida social está en pausa, casi todo lo demás sigue activo en mi vida. Soy un estudiante universitario y desde la semana pasada hemos estado dando lecciones a través de Microsoft Teams o Google Classrooms. Realmente no me gustan estos métodos, pero es la única alternativa, así que hay una buena cantidad de psicosis entre una gran parte de la población. Los supermercados han sido asaltados durante la noche. Se nos aconseja que no salgamos de nuestras casas a menos que sea necesario, pero puede completar un formulario por su cuenta para certificar que necesita ir a trabajar, por lo que básicamente todos están corriendo sin un examen real de ese formulario, porque literalmente cualquiera puede hacerlo. Lo único que realmente se ha visto afectado por esto es la vida nocturna y los deportes, ya que cada liga de cada deporte se suspende hasta abril. Aquí, estudiante de secundaria, las escuelas simplemente están cerradas y la televisión está llena de anuncios sobre cómo lavarse las manos y evitar el contacto con otras personas. Editar. Olvidé decir que cada mañana tenemos aproximadamente 3 horas de lecciones en vídeo desde nuestra computadora portátil. Algunos factores estaban en contra de Italia que lo convirtieron en una cama caliente. Es un destino turístico masivo. Italia tiene una de las industrias turísticas más grandes del mundo, clasificada 5 por número de visitas en 2018. Atrae a turistas de comida, sus regiones vinícolas son populares, tiene playas impresionantes y luego tenemos el aspecto cultural, ya sean ruinas romanas o arquitectura medieval o renacentista. Esto significa que Italia estaba bastante segura de contraer a algunas personas infectadas. Una vez que comenzó la infección, Italia tiene otro factor clave. Tiene una de las poblaciones más antiguas de la Tierra, quinta, tercera, si no contamos lugares pequeños como Mónaco o San Miguel. Esto significa que es extremadamente sensible a una infección que afecta desproporcionadamente a los ancianos. Para un punto de referencia, la edad media en Italia es 7 años mayor que la de los EU. Como tal, la cantidad de personas que morirán / requerirán atención médica para esta enfermedad es mayor. La respuesta de Italia después de la infección inicial fue una de las más completas y agresivas de cualquier nación fuera de Asia, si no la más. Esto significa grandes cantidades de pruebas. Como tal, los números son una representación relativamente precisa de la tasa real de enfermedad en el país. Lugares como los EU podrían tener tantas, si no más, personas actualmente enfermas con coronavirus. Pero nadie lo sabe. Algunos países parecen estar aplicando una estrategia que llamaría no puedo escuchar que es extremadamente eficaz para mantener bajo el número de casos confirmados, pero no necesariamente hace mucho para lidiar con el problema real número de personas infectadas. Así que sabemos por qué era extremadamente probable que Italia quedara atrapada en esto, sabemos por qué está teniendo un impacto tan drástico en Italia y sus servicios de salud, y sabemos por qué los números de Italia son tan altos. Vivo en la vecina Suiza, y el enfoque parece ser no ver coronavirus, no escuchar coronavirus. El enfoque de este país es, básicamente, si tiene algún síntoma, haga la cuarentena. Esto es una tontería, porque espera que las personas actúen de manera racional, y la mayoría de las personas están en el, oh Dios mío, todos momentamos, o en el campamento no es nada, no me importa. El último grupo es particularmente preocupante, porque serían el grupo que tendería a seguir yendo a trabajar, ir a espacios públicos, a pesar de toser, tener fiebre, etc.
Si no está en un grupo en riesgo, es decir, tiene más de 60 años o padece afecciones médicas preexistentes, no vaya al hospital si tiene síntomas. Llame al departamento médico del estado y haga la cuarentena. Nadie le impone nada a nadie. Entonces, si empiezo a enfermarme, podría pasar el día en una tienda, tosiendo sobre cosas y personas, y eso estaría bien. El objetivo del gobierno no es detener las infecciones, sino disminuir la tasa, para que no abrume al sistema de salud. Lo más probable es que Italia tenga unos pocos días, posiblemente una semana por delante de otras naciones en sus tasas de infección. Por lo tanto, es probable que sea peor allí que en otros lugares. Sin embargo, espero que otros países estén pronto en el mismo tipo de barco. Suiza pasó de 1 a 100 en una semana y en aproximadamente 4 días ahora es de 375. Esto es representativo del factor de crecimiento que vimos en Italia. Obviamente, la población es más pequeña, pero hasta ahora parece estar unos días por detrás de Italia en términos de tasas de infección. Sin embargo, fundamentalmente, el problema es que muchos lugares simplemente no están participando en muchas pruebas. Sabemos que esta enfermedad es altamente contagiosa. Sabemos que tiene un periodo de incubación de alrededor de 5 días. Si miramos a España, por ejemplo, pasó de 100 infectados a 1000 infectados en una semana. Esta es la misma tasa, aproximadamente, que en Italia, entre el 23 y el 29 de febrero. En otras palabras, España está unos 10 días detrás de Italia. Esperaría que España, para el 20 de marzo, se sienta más o menos donde está Italia hoy, es decir, en algún lugar entre 9K y 10K infectados. Las cosas son probablemente peores en Italia que en otros lugares, pero es una cuestión de días hasta que la mierda golpee al fanático en otro lugar, más que este problema no será tan malo en otros países. Vivo en el corazón de la región de Lombardía. Toda mi familia lo tiene y mi tío abuelo murió. La gente simplemente se queda en casa y eso es todo. No hay mucho que hacer y las tiendas están cerradas. Mi tío está en el hospital con fiebre alta. Su esposa también lo consiguió, pero ella está en casa ya que sus síntomas son más leves. Mi prima la está cuidando y milagrosamente está bien. Sin embargo, su abuelo murió y ella ni siquiera pudo ir a visitarlo. Su abuela también está enferma y ella tampoco puede verla y no puede ver a su padre. Los hospitales están cerrados. Las camas de hospital disponibles en cuidados intensivos se han agotado y los médicos están tomando decisiones difíciles sobre a quién tratar de salvar, lo que es aterrador teniendo en cuenta que la mayoría de mi familia es vieja y es posible que no puedan dormir. Los médicos están sobrecargados de trabajo y cansados y, dado que conozco a muchas personas que trabajan en el hospital, me comparten estas horribles fotos de personas recuperadas en la unidad de cuidados intensivos. Están intubados y es una visión triste. La gente sigue diciendo que es solo una gripe. Sí, claro, pero una gripe sin haberse vacunado puede ser bastante peligrosa. La persona más joven que conozco que lo tiene unos 40 años y ha tenido una temperatura de 40 grados centígrados durante 2 semanas seguidas y contando. No lo entiendas, realmente no es divertido, incluso si tu sistema inmunológico es fuerte, confía en mí, he visto la repercusión en mi familia de primera mano. Ninguna iglesia está abierta o se realiza un evento público. Dado que Italia está poblada principalmente por personas mayores, estamos acostumbrados a ver que las calles están vacías y que todo está tranquilo. En este momento es más tranquilo. Ni siquiera pudieron celebrar el funeral de su abuelo. Mi abuela se despertó enferma y realmente espero que tenga algo más. Gracias a todos por los buenos deseos. Espero que mi familia más inmediata no lo atrape. Tengo una hija que vive en Saronno, pero ella trabaja en Milano. Ella está casada, encerrada. Sus cursos se realizan a través de Skype. Su empleador le ha pedido que no venga a trabajar. No se le permite salir de su casa a menos que sea una emergencia, lo cual espero que nunca suceda. Ella dice que ha habido bastante compras de pánico en los supermercados. Todos los restaurantes están prácticamente vacíos, sin embargo, se les permite estar abiertos entre las 6 a.m. y las 6 p.m. Las personas sentadas deben tener al menos una distancia de 1 metro entre ellos en los restaurantes. Las zonas turísticas, por ejemplo, el Duomo de Milán, carecen de casi cualquier persona. Toda la escuela y la universidad permanecen cerca, todos los eventos deportivos o de cualquier tipo han sido suspendidos, las estaciones de esquí están cerradas, lo mismo para cines, teatros, discotecas, todos los servicios religiosos han sido suspendidos. Si bien las medidas pueden parecer extremas, para un teleadicto como yo, es increíble. Puedo ver mis clases uni en línea y en mi tiempo libre jugar un montón de videojuegos o entrenar un poco. También creo que se nos permite salir y tomar aire fresco. Entonces, excepto por el virus mortal, todo está bien. Soy italiano, pero vivo en el extranjero. Actualmente mi hermano está en una de las zonas de alto riesgo en el norte. Trabaja en la universidad como investigador, hoy fue a trabajar y el laboratorio estaba vacío.
A partir de mañana, la universidad le dijo que se quedara en casa y que la estructura se cerrará temporalmente. Estaba planeando un intercambio con un laboratorio en Irlanda para abril, pero creo que se canceló. Está preocupado, por supuesto, y también un poco aburrido, pero entiende que la situación es crítica y que tenemos que dar nuestra contribución para evitar la propagación. Mi primo está en Bolonia, donde la situación es surrealista. Según él, no hay nadie en las calles y el supermercado fue asaltado varias veces por personas con el motivo de que se hubieran quedado sin comida, lo que no va a suceder ya que los suministros están garantizados. Mis padres viven en una pequeña ciudad en el sur donde hasta ahora solo se registraron 4 casos en toda la región, por lo que no están muy preocupados, pero están tomando precauciones si la situación empeora y están tratando de quedarse en casa cuando posible. Afortunadamente, sus trabajos no están en riesgo porque mi madre trabaja en la administración pública y mi padre puede trabajar en forma remota. Vivo en Alemania en su lugar. Ayer fui a una farmacia y pude conseguir un par de mascarillas por si acaso. Las damas allí entendieron por mi acento que no era alemán, así que me preguntaron de dónde venía. Tan pronto como dije que era italiano, saltaron. Sentí que necesitaba especificar que vivía aquí y que no tenía contacto con Italia desde diciembre. Eso se sintió mal. Vivo en Verona, tengo 19 años y vivo solo porque mi madre y mi padre se lo llevaron a Milán y, por primera vez, estoy solo en casa durante un mes. Bastante bien, juego Opta 5 con mis amigos como en los viejos tiempos, hago ejercicios en interiores y experimento con la cocina, me estoy convirtiendo en un buen chef. La escuela es bastante molesta, pero está bien, me levanto a las 7:30 y a las 8 de la mañana empiezo 5 horas seguidas frente a mi computadora portátil para las lecciones en línea y luego voy a cocinar mi almuerzo. No salgo si no compro algo de comida y tal vez algunos cigarrillos porque la situación no es buena, no queda espacio en la terapia intensiva, por lo que, si me enfermo realmente, tendrían que sacar a alguien para salvarme ya que tendría mejores posibilidades de sobrevivir. Es por eso que casi nunca salgo, una vez a la semana. No quiero ser el motivo de la muerte de alguien. Sé que amartillar es la broma, pero en serio, ¿podemos hablar sobre sacar a otro ser humano de cuidados intensivos porque necesitas un lugar? La idea me suena muy extraña. Entiendo que juzgar a los que están en peor situación sería una prioridad, pero hombre, me siento mal por los trabajadores de la salud que tienen que tomar esas decisiones. También lo hacemos en los pero en nuestro caso es sacar al paciente menos enfermo para que podamos ingresar a una persona más enferma. También nos referimos a él como pacientes que son expulsados de la UCI. Aunque hace una cama para alguien que es realmente crítico, el paciente golpeado puede no estar muy lejos de ser crítico y, en nuestro hospital, a menudo se encuentra nuevamente en la UCI poco después de todos modos, ya que se enferma demasiado para el monitoreo que no es de la UCI. Actualmente estoy viendo una lección universitaria desde mi cama, pero mi padre fue a trabajar esta mañana, estoy en una región donde el cierre oficial comenzó hoy, así que todo es bastante nuevo, esperemos que la gente no asalte las tiendas de comestibles. Editar. Dado que muchas personas lo mencionan, no hay noticias sobre la escasez de papel higiénico y, al menos en mi área, no hay asalto a las tiendas de comestibles edición 2. Podemos salir de nuestras casas, se nos pide que lo hagamos solo por necesidad, como comprar comestibles, tenemos que tener una buena razón si queremos salir de nuestra ciudad. Estuve encerrado en mi casa con mis 2 hermanas y mi madre durante 2 semanas y todavía tengo un mes por delante. Por favor envíe ayuda a editar. Para ser claros, estaba bromeando, estoy perfectamente bien, la situación no es tan mala. Podemos salir a comprar víveres o al trabajo. El gran problema es que algunas personas están perdiendo sus empleos y cómo se verá afectada la economía, ahora y después. Regreso a mi casa después de que ayer le hice compañía a mi novia. La cosa es que sus padres trabajan y tengo miedo de que de alguna manera lo tengo y solo está esperando mostrar síntomas. La paranoia solo aumentará en las próximas semanas. Este todavía no es el peor momento. Además, nunca agradeceré lo suficiente a todas las personas que trabajan en el campo de la medicina, son los verdaderos héroes. Espero que, cuando todo termine, invertiremos más en salud pública y seremos más conscientes de los estándares de seguridad. Editar. Como no estaba claro en el comentario. No tengo síntomas, no estaba en contacto con nadie que tuviera síntomas. Estaba justo en casa de mi novia y me volví paranoico ya que sus padres trabajan y mi mente comenzó a pensar. ¿Qué pasa si lo tienen, pero sin síntomas, y lo atraparon, sin síntomas, y la próxima semana usted y su familia estarán en la UCI? Soy conocido en la familia como la persona más racional, pero cuando la situación es así, un poco de paranoia es inevitable, especialmente si conoce los riesgos. En el otro extremo tenemos idiotas que siguen haciendo fiestas en sus sótanos a pesar del cierre.
Soy estudiante de enfermería en Italia, en este momento no puedo ir a la universidad, no puedo ir a trabajar, no deberíamos salir a menos que sea una necesidad, así que básicamente debemos quedarnos en casa y finalmente terminar nuestro trabajo. Lista de Netflix puede sonar bastante bien durante los primeros días, pero después de un tiempo se vuelve bastante deprimente y aburrido, me aburrí tanto que limpié todo en casa. Me suena familiar. Estoy en China y he estado atrapado en mi apartamento durante casi 2 meses. Puedo recibir comida e ir a la tienda de conveniencia para comprar otras cosas, pero casi todo está cerrado, excepto supermercados y farmacias. Como dijiste, fue genial durante los primeros días, ahora es simplemente terrible, aunque está mejorando lentamente de nuevo. Espero que las cosas mejoren para ti y el resto de Italia pronto, pero me temo que esto es solo el comienzo. Sur de Italia aquí. Estoy esperando que el virus se propague como en el norte de Italia, si no peor. Muchos idiotas corrieron hacia el sur hacia Sumami después de que el gobierno declarara la zona roja de la región de Lombardía, y aquí la gente parece no entender la situación. Ayer por la mañana había mucha gente paseando sin preocuparse por lo que está sucediendo. Ayer por la noche, el primer ministro declaró toda la zona roja de Italia y mucha gente se apresuró a las tiendas 24/7 para comprar comida. Decidí quedarme en casa durante al menos una semana, pero mis padres y los padres de mis amigos van por la ciudad como si no fuera su problema. Habrá otro pico de infección aquí en el sur de Italia en unos pocos días. Soy un estudiante que vive en Emilia-Romagna. Las escuelas han estado cerradas por 3 semanas, no hay nadie pasando el rato, todos están encerrados en sus casas. NGL, esto parece un escenario post-apocalíptico. La gente está comenzando a tener parientes con el virus, mi tía, por ejemplo, tiene el virus, en cada ciudad hay algunos infectados. No podemos movernos de una ciudad a otra, a menos que tengamos un permiso específico, por ejemplo, podemos hacerlo si tenemos que ir a trabajar. Todos los días usamos Google Meet para hacer videollamadas en línea con nuestros maestros y compañeros de clase, por lo que seguimos estudiando y haciendo nuestros programas, incluso si estamos cerrados en nuestras casas. Muchas personas están aterrorizadas, mientras que muchas se están enfriando demasiado, especialmente en las regiones del sur, porque el virus acaba de comenzar a propagarse allí, mientras que aquí en las regiones del norte ya hay miles de infectados. Perdón por mi mal inglés, espero que este comentario haya respondido tus preguntas. Redditors que viven en países bloqueados, ¿cuáles son las cosas que desearían haber comprado/hecho antes de la cuarentena? Honestamente, suministros de mejoras para el hogar. He estado en casa por una semana y estaré en casa por 3 más y sería un buen momento para hacer algunas pequeñas renovaciones que siempre quise hacer. Estoy en Suecia y tengo la corona. Papá viene a entregar comida mañana, pero desearía tener un poco de refresco, para poder beber más, es más difícil inhalar grandes cantidades de agua. Aunque estoy demasiado cansado para hacer algo. Espero que te recuperes pronto. Tengo fatiga crónica y cuando estoy demasiado cansado para hacer algo, me gusta poner videos y mirarlos sin pensar. No necesariamente es un buen hábito, pero definitivamente es útil si estás enfermo o si estás realmente inmovilizado y no puedes hacer nada. No tienes que mirarlos, solo puedes escucharlos. Asegúrate de descansar lo suficiente y beber tanta agua como puedas, entiendo totalmente la lucha de beber mucha agua. Y mientras tenga una salud relativamente buena y no esté inmunocomprometido, deberías ser capaz de combatirlo. Espero que te recuperes pronto y estés tan cómodo como puedas mientras te recuperas. Aquí en Corea, llevamos más de un mes practicando el distanciamiento social. Aunque realmente no tengo ningún problema como ese, puedo decirte que tengo la suerte de tener un pasatiempo divertido que puedo disfrutar solo. Tocar música. Mis chuletas de bajo están casi de vuelta a donde estaban antes de que me convirtiera en un adulto serio, haciendo cosas serias para adultos en lugar de salir con degenerados tocando música extraña todo el tiempo. He practicado el distanciamiento social toda mi vida. Este es mi momento para brillar. Estoy en Corea, he estado adentro con 3 hijos y mi esposa desde mediados de febrero. No estamos en cuarentena obligatoria, pero tengo la suerte de no tener que ir a trabajar y he estado fuera durante 3 meses. La mayoría de las personas se quedan y evitan las reuniones sociales, pero no hubo compras de pánico. Puedo obtener todo lo que necesito, no hay problema. Veo personas que no pueden conseguir papel higiénico en Occidente. Realmente recomiendo conseguir asientos de inodoro bidet. Son simplemente increíbles, plagas o no. Mis hijos son muy pequeños, así que en su mayoría solo leemos libros, los representamos y tenemos peleas con espadas todo el día. Aprende una habilidad o pasatiempo. Aprender a cocinar. Leer. Toca instrumentos. Pero sobre todo mantente saludable. Coma sano, duerma, haga ejercicio en casa, limite o elimine el consumo de alcohol. No compre en la tienda, hay otras personas que necesitan alimentos y elementos esenciales. Compre ingredientes a granel para hacer arroz, harina y pan, cosas como esta.
Puedes salir a caminar por la noche si realmente quieres evitar a las personas y tomar un poco de aire. Quizás esto sea útil, no sé. Solo usa el sentido común. Mantente seguro, disfruta de la familia, redescubre la comunicación. Mis hijos son muy pequeños, así que en su mayoría solo leemos libros, los representamos y tenemos peleas con espadas todo el día. Estoy celoso. Quiero pelear con espadas. Mis ahijadas son adolescentes ahora y no quieren tener nada que ver con sus adultos, padres y tíos geniales. Probablemente se quedarán en sus habitaciones y harán su tarea ya que su educación se ha trasladado a clases en línea. Bueno, tenemos muchos juegos de mesa y rompecabezas si deciden pasar el rato con nosotros. Pero sobre todo mantente saludable. Come sano, esto fue lo más loco aquí en los Estados Unidos. Fui a la tienda alrededor de las 6 para conseguir unos huevos para hacer la cena para mí y mi esposa, y la tienda era una casa de locos, así que cociné algo que teníamos en casa y volví más tarde. Todo lo que se agotó estaba en cajas, como si fuera a sobrevivir durante un año. Todos los panes y cosas recién horneados y toda la sección de productos frescos estaba intacta. En realidad, todavía estaba ocupado por esa noche, lo cual sé porque llego a la tienda de comestibles casi todos los días solo por unas pocas cosas que necesito y los carros estaban llenos de papel higiénico, comida chatarra y bebidas azucaradas. Es como un quién es quién de cómo destruyo completamente mi sistema inmunitario para asegurarme de que si me da el virus, ¿me estrangulará absolutamente? Vivo en Beijing y he estado adentro desde el 21 de enero. No ha sido terrible. El papel higiénico es bueno antes de comenzar. La comida tampoco estaba tan mal. Pude tener comida entregada. Si no tiene esa opción, le recomiendo que consiga algo de comida enlatada. Me aburro un poco permanecer dentro todo el tiempo. Me he vuelto muy bueno en los juegos que tengo en Switch. Vi todo lo que parece interesante en el servicio de transmisión de mi televisor. Probablemente va a haber más cosas en línea. Afortunadamente tengo una VPN para poder entrar en Reddit y YouTube. Aparte de eso, todo ha sido mejor de lo esperado. También en China, experiencia similar, he estado jugando a través de Dragon Quest y el nuevo Fire Emblem DLC en el Switch yo mismo. He estado aislando durante la semana pasada. Lo que más me gusta son las pesas ajustables que compré hace unos años. Puede obtener un paquete de Amazon por bastante barato. Y el ejercicio y la rutina realmente me ayudan a sentirme mejor. Sí, compré una barra de dominadas. Es lo único del gimnasio que realmente extraño y realmente aumenta el rango de ejercicios de peso corporal que puedes hacer en casa. ¿Condones? Escuché que esperan un baby boom después de todo este tiempo interior o cuarentena, como quieran llamarlo. O un boom de divorcios. No es que sea cínico. Esta fue nuestra discusión en el piso de trabajo y entrega ayer. Estábamos debatiendo sobre si habría un baby boom porque la gente está aburrida y cachonda, así como haciendo apuestas sobre cuánto tiempo le tomaría a alguien nombrar a su bebé COVID. Para ser sincero, no es el peor nombre que hemos escuchado. Cuando las ciudades están cerradas, aún puedes ir a buscar artículos básicos, las tiendas están abiertas. Simplemente no puedes hacer nada divertido o social. O vete. Desearía haber ido al pub el fin de semana pasado. Creo que debería estar bien mientras internet esté conectado, chicos. Mis suegros llegan hoy por una semana y estoy tan jodidamente asustado. Querido pequeño Jesús de 8 libras y 6 onzas, por favor, que nuestro encierro comience a partir del 23 de marzo. De todos los demás que leo. Mis oraciones están contigo. Entiendo que estás tratando de aligerar el estado de ánimo y elogiarte por mantener un buen sentido del humor, pero también siento tu temor legítimo y mi corazón está yendo hacia ti. Crucemos los dedos para que el tiempo te funcione. Realmente espero que lo haga. Las tiendas de alimentos y las farmacias están abiertas, por lo que no es realmente un problema. Sin embargo, mucha gente está acaparando. Muchos idiotas. Sigo viendo fotos aquí, en Canadá, de estantes de tepe que están vacíos. ¿Por qué las tiendas no lo han limitado todavía? ¿Quién sabe? Lo que también es ridículo es que las personas compren desinfectante para manos pero no soap. Ya sabes, jabón, lo que realmente se necesitará si eres higiénico. El cruce de animales Nuevos Horizontes sale el 20, acabo de enterarme de que los estadounidenses pueden comprar el nuevo interruptor de edición especial hoy y presumiblemente un código de descarga para el juego el 20. El cambio sale el 20 donde estoy y acaban de cerrar todas las tiendas no esenciales a partir del lunes. Solo quería jugar acá hasta que todo esto explotara. En línea, estoy bastante seguro de que también sale en el store. También jugaré el juego, así que me duele el alma cuando escucho que otra persona no puede entenderlo. Bueno, no estoy encerrado en Canadá, pero a la mierda, me llevó 3 horas encontrar una tienda que vendiera papel higiénico. He estado acaparando inadvertidamente papel higiénico durante el último año. Configuré Amazon para suscribirse y ahorrar para la entrega mensual de papel higiénico y accidentalmente ordené el doble de lo que necesitaba.
Entraría y omitiría las entregas manualmente, pero terminaría olvidando hacerlo la mitad del tiempo antes de ajustar permanentemente el calendario de entregas. Ahora tengo algo así como 216 rollos de papel higiénico guardados en varios armarios. Supongo que una vez que la sociedad se derrumbe, puedo usar esto como palanca para convertirme en un señor de la guerra regional menor. Gana la lealtad de mis vecinos otorgando obsequios de doble rollo de cotonelle. Vivo en China, las cosas están volviendo a la normalidad aquí, casi todos han vuelto al trabajo esta semana. Cuando entró por primera vez en un cierre parcial, me aseguré de abastecerme de agua, baozi congelado y fideos. No había comida enlatada en los supermercados de mi área, pero habría comprado eso. Realmente no necesitaba hacerlo. Hubo un periodo de 3 días a fines de enero donde la sección de productos era bastante baja. Pero aparte de eso, nada ha estado agotado, además de las máscaras faciales, durante todo el tiempo. Todas las tiendas de comestibles y farmacias han estado abiertas. No hay cortes de energía o servicios públicos que se apagan, así que no he tenido que preocuparme por eso. Creo que las tiendas de comestibles en los Estados Unidos permanecerán abiertas. Creo que, si todos tienen la actitud de abastecerse y atesorar, eso podría joder a algunas personas que viven de cheque a pago. Vivo de cheque en cheque y estoy muy preocupado. Ni siquiera tenía suficiente dinero para comprar la cantidad normal de comestibles hasta que me pagaron hoy, y todavía no tengo suficiente para abastecerme. Eso, combinado con mi trabajo de servicio al cliente, posiblemente se cerró durante unas pocas semanas y legítimamente no sé qué voy a hacer. ¿Algún consejo? Editar. Todos ustedes son ingeniosos como el infierno. Ya había pensado en muchos de los trucos de comida mencionados, pero algunos son realmente creativos y sorprendentes. Además, definitivamente investigaré el desempleo. Nunca lo había pensado para una situación como esta. Todos ustedes son muy dulces. Gracias. Entonces, como en el mes o 2, todo debería volver a la normalidad. Editar. El hecho de que me voten por este comentario es agradable y tranquilizador. Significa que no soy el único que se pregunta qué demonios está pasando. Estoy en los Estados Unidos y soy un estudiante universitario en un pequeño pueblo de Idaho. Pregunta honesta. ¿Por qué abastecerse de agua? Donde estoy, la gente está aterrada por las botellas de agua y el papel higiénico, por lo que ahora no puedes obtener ninguno. Pero uso un filtro de agua y solo bebo agua del grifo. Estoy en los Estados Unidos y en todas partes ya no tengo desinfectante para las manos, productos de limpieza, papel higiénico, sopa de fideos con pollo, toallas de papel y, por alguna razón, la tienda cerca de mi casa no tenía comida para gatos que compramos. Vi a una señora en el estacionamiento cuando tuve que ir a la tienda de mascotas para comprar comida para gatos y cuando abrió la parte trasera de su SUV para poner su comida para mascotas, el papel higiénico comenzó a caerse por todas partes. Tenía un auto completo lleno de papel higiénico y agua embotellada. Su esposo comenzó a recoger todo eso y volver a empacarlo, y abrieron la puerta lateral y las cajas de pañuelos comenzaron a caerse. Fue como mirar un problema matemático de la vida real. Este tipo de cosas van a fastidiar a personas no preparadas como yo que se dieron cuenta después de que todo se agotó que nos estábamos quedando sin cosas como toallas de papel y papel higiénico. Suspiro. Bueno, mis auriculares Team Index VR llegaron a la casa de mis padres, a la que tendría que cruzar la frontera para acceder. Problemas del primer mundo, lo sé. Pero dejando de lado las bromas, tener 2 semanas de latas pasta arroz carne congelada podría ser útil. Las tiendas aún están abiertas, pero cualquier producto no perecedero simplemente se ha ido. Quería hacer una bolsa de insectos con suministros para 3 semanas durante mucho tiempo, demasiado tarde ahora. Pero al menos estoy haciendo una lista. Estar con mis amigos por más tiempo. El cierre coincidió con el final del año escolar, por lo que no pudimos despedirnos. Especialmente desde que nos estamos graduando. Audan, lamento escuchar a ese amigo. Pero tal vez puedas contactarlos. He estado viendo a gente hacer reuniones grupales en Skype y otras cosas. Un par de cervezas, un par de amigos, un par de cámaras, LOL suena como el comienzo de un porno, pero también es una forma de que los amigos se vean sin tener piojos. Vivo en Italia y no podemos salir, solo para comprar comida o pasear a su perro. Desearía poder regresar en el tiempo y ver a mi novia, ahora no puedo verla por 2 semanas y la extraña. Me preguntaba acerca de pasear al perro. He trabajado desde casa durante los últimos 12 años y soy introvertido, así que no salgo mucho de todos modos. Pero paseo a mis perros todos los días y me preguntaba si eso estaba permitido bajo cuarentena. Bueno saber. Editar. Vea los comentarios a continuación para obtener una lista actualizada regularmente de cuarentenas que de hecho existen en la costa este. Hasta ahora estoy viendo un área de radio de milla en New Rochelle, Nueva York. Todavía no hay cuarentenas oficiales en la costa este de pero estoy en una relación de larga distancia con alguien a 4 horas de distancia.
Nos íbamos a ver este fin de semana y se supone que debo tomar un trabajo en su ciudad dentro de 6 semanas. Primer caso confirmado en mi ciudad ayer, ninguno en su estado todavía. Nos mantendremos separados al menos hasta que el virus llegue a su ciudad. No estoy seguro de lo que va a pasar ahora. Tengo hasta julio antes de que mi contrato de arrendamiento esté aquí. Mal momento para estar en una relación a larga distancia y planear mudarse. Además, ¿cómo es vivir en una novela distópica juvenil? Chad estaba de pie junto a su ventana, mirando el parque de la ciudad. Por lo general, a esta hora del día, habrían motas de rosa y lima flotando a medida que varios corredores en sus neones seguían su camino. Hoy, nada más que un mar de árboles verdes con los opacos caminos grises y marrones que se asoman por debajo. El estómago de Chad se quejó, necesitaba el retrete y no pudo aplazarlo por más tiempo, entró al baño y miró sombríamente su último rollo de papel higiénico restante. Quedaban 2 sábanas. Si tan solo no hubiera hecho TP en la casa de ese tipo el mes pasado. Chad suspiró y se bajó los pantalones, al menos tenía 400 botellas de desinfectante para manos. No en el cierre, pero es imposible encontrar agua destilada. Tengo apnea del sueño edición 1. Sé cómo hacerlo personas. No voy a hacerlo con el propósito de inhalarlo directamente en mis pulmones. También tomaría literalmente todo el día hacer que una noche valga la pena. 2. No puedo usar agua del grifo. Tampoco puedo usar agua purificada o de manantial. 3. Sí, puedo usarlo sin agua. Puedo terminar teniendo que hacer eso. Apesta. 4. Las máquinas modernas de CPAP tienen un depósito de agua ligeramente calentado que actúa como un mini humidificador unidireccional para que no respires el Sahara mientras duermes. Usted tiene que usar agua destilada ya que el agua destilada no tiene depósitos minerales en ella como el hierro y el calcio y fluoruro. El agua del grifo también contiene cloro que realmente no quieres en tus pulmones. El agua purificada o de manantial no es un sustituto suficiente. La destilación es el proceso de ebullición y luego enfriar el vapor en un líquido a través de un tubo de cobre, dejando atrás los sedimentos. Tengo humidificadores para reptiles que necesitan agua destilada y no he podido encontrarla en aproximadamente 4/5 de las tiendas en las que he estado, quizás desde septiembre. Me pregunto qué pasa con eso. Recuerde revisar el pasillo del bebé. Mi tienda de comestibles tiene agua destilada bebé que en realidad es un par de centavos más barata que las cosas en el pasillo de agua. Pero, todavía es un galón de agua destilada, entonces, ¿a quién le importa si la etiqueta es rosa y morada? Estuve en autoaislamiento durante una semana antes de que Corona realmente comenzara aquí debido a una cirugía. Pensé que era un poco exagerado, así que no tomé ninguna precaución, y ahora incluso mi médico cerró debido a Corona. Así que no compré ningún desinfectante gel desinfectante al principio, y ahora desearía tener una botella. Pero las personas se vuelven locas, compran todas las máscaras, papel higiénico y desinfectante y no dejan nada a otras personas. Especialmente las personas mayores que no son tan rápidas no tuvieron la oportunidad de comprar ninguno de estos, sin embargo, corren el mayor peligro. Sin embargo, hay un movimiento en contra, donde las personas cuelgan su información en los tablones de anuncios de la casa y ofrecen ir a comprar comestibles para sus vecinos mayores y ayudarlos, por lo que hay algunos aspectos positivos. Maestros de Reddit, ¿cuál fue la mejor excusa para llegar tarde que resultó ser verdad? Tuve un estudiante cuyo padre había muerto y no había hecho ninguna tarea o preparación para la clase de geografía, por lo que escuché que el maestro lo regañó por no hacerlo, pero el estudiante no quería decir nada, presumiblemente un tema delicado. Entonces su mejor amigo le gritó a la maestra: «No tienes ninguna vergüenza». Su padre falleció y la maestra dijo: «No me importa». Hubo un grito audible y yo estaba en la habitación contigua. No hace falta decir que el maestro ya no está empleado aquí. Mi segundo año en la escuela secundaria, papá murió. Perdí una semana de escuela. Cuando regresé, traté de entregar mi tarea de inglés que vencía la semana que estuve fuera. El maestro no lo aceptaba y decía que era tarde. Le dije que mi padre acababa de morir y que por eso estaba fuera. Ella dijo: «Lo sé, pero es tarde». Fui a casa, le dije a mi madre. Al día siguiente, el director, mi consejero vocacional y la superdependiente se pusieron en contacto con mi maestra. Ella tuvo que aceptar mi tarea. Ella fue humillada por eso el resto del año. Tenía que llevar a su hermana a la escuela y llevar a su madre a rehabilitación. Siempre llegaba tarde a clase porque su madre solo quería dormir. El problema era que si la madre llegaba tarde o no iba, habría violado su libertad condicional y habría ido a prisión. Nunca la marqué tarde. Si echaba de menos algo importante, podría venir a almorzar o después de la escuela para compensarlo. Yo era el niño física, 11 grados grado. El día anterior a este día, mi vecina falleció y su hijo era amigo mío y también en esta clase. Una historia terriblemente larga, pero fue un suicidio ahorcado y yo fui quien la encontró.
Tuve pesadillas toda la noche y salté la primera mitad de la escuela al día siguiente. Cuando mi maestra de física me vio más tarde, me preguntó dónde estaba esa mañana. Antes de que pudiera explicarte, ella dijo que esa amiga te estaba buscando y preocupada. Parecía más preocupado de lo que debería haber estado y estaba un poco molesto porque no estuvieras allí. La madre de los chicos murió, pero él todavía fue a clase y no se lo dijo a nadie, pero estaba preocupado por mí. No podía decirle lo que había sucedido en ese momento, así que le dije que me había quedado dormida. Estudiante aquí, me dirigí a la escuela temprano para estudiar en la biblioteca antes de mi clase nocturna. Estaba a una salida de distancia cuando fui atrapado en un accidente automovilístico. La mayor parte de la autopista después fue un embotellamiento con solo un carril abierto. Finalmente llegué a mi clase de laboratorio 15 minutos tarde, con algunos rasguños y moretones. La reacción de mi profesor fue simplemente, «Oh, ese eras tú». No era un estudiante, sino uno de mis asistentes de enseñanza cuando dirigía un preescolar en West Fiji. Perdón, ayer perdí, mi amigo le disparó a mi madre. Naturalmente, estoy un poco sin palabras, oh no, está bien, estaba apuntando a alguien más cuando era gerente en una pizzería, uno de los empleados tenía la misma excusa y actitud, excepto que él fue quien recibió un disparo. Sin embargo, vivía en el norte de Filadelfia. Es genial. Él dijo mi mal cerrar comillas bueno, está bien entonces. Fui uno de los 20 niños que llegaron tarde a la escuela. Nos presentamos en la oficina de la escuela como grupo y cuando nos preguntaron por qué llegamos tarde, dijimos el autobús escolar explotó. Ellos cuestionaron entonces el motor, explotó los niños no, todo el autobús, en llamas. Explotó, hubo mucha conferencia entre los maestros, todos ellos pensando que nosotros embellecíamos la historia. Lo siguiente que sabes es que uno de los miembros del personal administrativo tiene abierto el sitio web de noticias, una imagen muy obvia de un autobús entero incendiado con un grupo de niños en nuestro uniforme escolar de pie frente a él. Nuestro último boleto para la clase decía el autobús escolar explotó. Después del 11 de septiembre, mi escuela secundaria de un pequeño pueblo recibió amenazas de bomba cada semana durante 2 meses y decidieron obligarnos a asistir a la escuela un sábado. Yo y otros 5 más asistimos a nuestras clases y cada maestro dijo algo como «no puedo esperar las excusas el lunes». La mayoría de las excusas eran algo similar a los planes familiares o no, pero a un niño se le hizo leer la nota de su padre en voz alta a la clase porque nuestro maestro del primer periodo pensó que era gracioso. En el acento más al sur que puedas imaginar, fue algo así como «mi hijo no es demasiado inteligente, pero sabe que no se supone que te castiguen porque alguien más sea un idiota». Le compré un paquete de 6, así que fue borracho. Todos ustedes pueden joder. Ojalá tuviéramos teléfonos inteligentes para grabar en ese entonces para poder compartirlo. No soy el profesor, pero se nos dice que tenía un estudiante paramédico que, en camino a escribir su examen final, rodó su automóvil en un arroyo, recogió los libros que tenían fuera de su automóvil y corrió el resto del camino hasta clase. Obviamente llegué tarde y llorando. Mejor cree que tuvieron una fecha de examen diferente. Cuando era estudiante de enseñanza, llegaba tarde porque había muchas gallinas en medio del camino. No se moverían en absoluto. Esto está en el medio de una ciudad de 200,000 personas. Pollos malditos. Finalmente llego a la escuela y me disculpo profusamente con mi maestro mentor y le dije por qué llegué tarde pensando que sonaba ridículo. Ella dijo, sí, esas gallinas son unos jodidos imbéciles, rodearon mi auto en el estacionamiento de McDonald's el año pasado. No se preocupen. Exalumno aquí. Lo siento, jefe, mi padrastro intentó matarnos anoche y tuve que lidiar con la policía. El profesor solo me miró por un momento y dijo, amigo, ¿te gustaría ir a tomar una copa y hablar de esto después de clase? Hombre, mi profesor de inglés era un hermano cuando estaba en la universidad. En la escuela secundaria fui en bicicleta a clase. Un día golpeé una roca y comí una mierda absoluta. Obviamente llegué a clase tarde. Antes de que pudiera decir una palabra, mi maestra dejó la clase y dijo, gracias por finalmente unirte a nosotros, ¿por qué llegas tan tarde? Levanté mis manos y codos ensangrentados. Debe haber quedado mal porque audiblemente jadeó y me llevó a la enfermera de la escuela disculpándose sin parar todo el camino. Editar. No soy profesor. Me resbalé mientras cortaba mi manzana ante un laboratorio de ciencias del suelo. Era un corte medio, pero no había laboratorio de maquillaje disponible para este experimento porque era el primero de los experimentos de 3 semanas. Lo envolví en papel higiénico y pensé que usaría el botiquín de primeros auxilios en el laboratorio para esterilizarlo, peor de los casos, y desinfectarlo. No dolió mucho, pero simplemente no se relajó. También era invierno, así que me puse guantes y fui a tomar el autobús, 10 minutos en auto hasta la universidad. Cuando llegué al laboratorio, había sangre por todas partes. Era un corte pequeño pero muy profundo.
Llegué al laboratorio a tiempo, pero mi profesor tomó una toma de la sangre que goteaba por mi brazo y dijo: «Te admiro por haber venido aquí, pero Cristo, ve a la clínica». Mi profesor comenzó mi experimento por mí, literalmente solo haciendo batidos de barro durante 1 hora, y cada laboratorio posterior me preguntaba si me faltaba alguna extremidad de esa mañana. Más 144 MTV me pagó $50 para llenar mi mochila con cemento y llevarla todo el día. Acepté esa excusa. Más tarde, el estudiante se arrepintió, ya que una mochila de reemplazo y libros de texto universitario superaron con creces los $50. Pero obtuvo su momento de fama y no lo castigué por su tardanza. Tengo que vivir un poco. Editar. Alguien encontró un artículo periodístico sobre esto. Resulta que costaba $200. Él ganó $100 por el primer día y $100 cuando regresó al día siguiente. Recordé $50, pero fue hace 19 años. Así que, tenía derecho de creerle. Todavía perdió todas sus cosas, gracias cemento, y recuerdo que me dijo que no valía la pena. Y editar, error tipográfico. Soy Rosa, una estudiante de piel clara, 10 años, fue con un amigo al festival Oli en un templo hindú cercano donde estaba cubierta de polvo rojo y teñida de rojo brillante de la cabeza a los pies. Su madre, otra maestra de la escuela, la había hecho sentarse durante horas en la bañera para empaparse, pero incluso después de otra ronda de fregado en la ducha temprano en la mañana, llegó a la escuela con un agradable tono rosado. Técnicamente, no llegó tarde, pero se quedó en el aula de su madre hasta que sonó la campana. Hice que un profesor de química apareciera unos 15 minutos tarde, justo cuando la gente estaba a punto de irse. Él aparece y explica que acababa de sufrir un accidente automovilístico, su automóvil se había volcado y todavía apareció. Dijo que estaba bien. Conducía un Volvo. Tenía un profesor de sociología en la universidad que nunca llegaba tarde a nada. Un día, nos presentamos a clase y él no estaba allí. Después de aproximadamente 5 minutos, estamos leyendo el manual para averiguar qué nivel de profesor era y descubrimos que era un profesor asociado y tenía derecho a 10 minutos de espera. Unos segundos antes de que expirara su tiempo, llegó una voz desde debajo de su escritorio que decía: «Hoy vamos a hablar sobre las personalidades retiradas». Dirigió a toda la clase desde debajo de su escritorio. Yo era la estudiante, mi vecina tenía una cabra muy social y ella descubrió cómo escapar de su pluma para poder pasar el rato. Ella escapó y me siguió hasta la parada del autobús, y cuando llegó el autobús, intentó seguirme hasta allí. En realidad no podía subir al autobús sin que ella estuviera justo detrás de mí, así que tuve que bajar, llevarla a casa y llamar a mi padre para que me llevara a la escuela. Editar. Ortografía. Mi mejor amigo y yo solía patinar a la escuela y un día ambos olvidaron de poner los zapatos en nuestras mochilas. Así que patinamos hasta la oficina del subdirector y saltamos el primer periodo para ir a casa por zapatos. Nos detuvimos en Taco Bell en el camino de regreso para el desayuno, porque pensamos que ya estábamos excusados. Reino Unido. Un estudiante no pudo enviar una tarea a tiempo porque el wifi estaba caído en el megabús. Editar. Aplaude todo el amor y me aseguraré de decirle al estudiante que su contratiempo de megabús es identificable en todo el mundo. Tuvimos un examen en mi clase y el maestro recibió un mensaje de un estudiante que decía que iba a llegar tarde porque su auto tenía una rueda pinchada. Se sabía que el estudiante estaba de fiesta, el maestro no pensó que pudiera ser verdad, así que, en broma, el profesor le pidió que devolviera el neumático. Trajo la rueda pinchada de nuevo en medio del examen. No hace falta decir que el profesor no esperaba eso. No yo, sino uno de mis buenos amigos. Ella fue al Royal Military College de Canadá, donde visten sus uniformes y a menudo hay turistas que visitan el campus. Aparentemente, era completamente normal que los turistas buscaran tomarse fotos con los estudiantes en uniforme, y todo lo que tenían que decir cuando entraban tarde era turistas y los profesores lo dejaban pasar. Siempre se preguntó en cuántas fotos familiares estuvo en realidad durante el tiempo que pasó allí. No profesor, sino alumno. Estaba en un accidente automovilístico camino a la escuela. Alrededor de 5 autos participaron porque algún imbécil decidió adelantarnos, ya que redujimos la velocidad al llegar a un giro. Entonces, un viaje al hospital para que me revisen y luego a la escuela con 3 horas de retraso. Tenía pequeños cortes en mi cara por el vidrio que volaba por todas partes y me dolía mucho el hombro, pero mis maestros no me creyeron hasta que apareció la policía porque olvidaron recibir una declaración mía. Aparentemente, algunas de las otras personas involucradas murieron y el imbécil recibió 8 años de prisión. Tiempo de cuentos. Fui la única estudiante de secundaria en nuestro autobús escolar un invierno. El otro detalle importante para esta historia es que teníamos el modelo de autobús más antiguo que no tenía la mejor forma mecánica. Tenía una de esas puertas operadas mecánicamente, disparaba una nube de humo negro cada vez que comenzaba y se veía mucho menos elegante que todos los otros autobuses que tenía la escuela.
De todos modos, un invierno hacía tanto frío que el motor diésel dejó de funcionar. El conductor del autobús dijo que el frío hizo que el diésel en las líneas de combustible se gelificara. No tengo idea si eso es exacto, pero de cualquier manera el autobús no arrancaría. Afortunadamente estábamos a solo 5 millas de la escuela y todos los niños ya habían sido recogidos. Así que simplemente llamaron por radio a otro autobús más nuevo para que regresara y nos recogiera. El conductor del autobús había llamado por radio a la escuela primaria pero se olvidó por completo de avisarle a la escuela secundaria. Entonces llego a clase y la maestra pregunta por qué llegué tarde. Dije, el frío hizo que las líneas de combustible se gelificaran en el autobús escolar, repitiendo exactamente lo que nos dijo el conductor del autobús. Pero yo era el único estudiante de secundaria en ese autobús, así que no había otros estudiantes para respaldar mi historia. La maestra no me creyó y en lugar de simplemente llamar a la oficina principal para verificar mi historia, se burló de mí frente a toda la clase diciendo no es posible que el combustible se congele en el frío. Y todos en la clase estuvieron de acuerdo con ella diciendo que yo era un mentiroso y se rieron de lo tonta que era mi historia. Finalmente, la oficina le hizo saber sobre el autobús después de que ella trató de detenerme, pero la vergüenza sigue ahí y nunca me disculpó. Literalmente hoy, el niño se perdió mi clase de la primera hora, las notas dicen que un accidente automovilístico camino a la escuela y llegaría tarde. Kid viene por 2 de ahora, tiene fotos en su teléfono del accidente de Rollover. WTF, chico, vete a casa. Descanso. Cuídate. Editar. Tengo otro, aunque este le sucedió a un compañero de clase cuando estábamos en la universidad para ser maestros. Se perdió una clase realmente importante, vino solo durante los últimos 10 minutos más o menos porque su vecina llamó a su puerta mientras estaba en trabajo de parto activo pidiendo ayuda un poco antes de que supuestamente se fuera a clase. Un compañero de clase regresó a la casa de un vecino con prego vecino y entregó a su bebé en la sala de estar mientras hablaba por teléfono al 911. Vinieron los paramédicos y mamá y el bebé estaban bien, pero el compañero de clase necesitaba ir a casa y ducharse / cambiarse primero porque estaba cubierta de sangre. Un niño se perdió una clase de mi primer periodo una mañana, pero estaba en la escuela ese mismo día. Cuando le pregunté por qué no había llegado a tiempo para mi curso, dijo que su vaca estaba dando a luz a su cría esa mañana, por lo que había elegido estar en el granero en lugar de inglés. Tenía sentido para mí, sus ensayos no iban a ganar cintas en la feria del condado, pero su ternero sí. Yo era el estudiante cuando estaba en la universidad, abrí la puerta de entrada para ver los equipos SWAT y los agentes de la DEA fuera de mi casa. El que me miró tenía algún tipo de ar. Regresé adentro. Por lo que escuché, hubo una operación de picadura múltiple que sucedió alrededor de mi ciudad y el lugar de mis vecinos fue allanado. Perdí la mitad de mis clases ese día. Tuve una experiencia similar, solo que fue una verificación de cumplimiento porque uno de los vecinos estaba en libertad condicional o en libertad condicional, no recuerdo cuál. No estaba cumpliendo con algo, pero aparentemente no les había dicho a sus compañeros de cuarto que su PO tenía permiso legal para registrar todo el apartamento, no solo su habitación. Estaban en el proceso de objetar esta búsqueda ilegal cuando salí de mi departamento, y no del todo con palabras. Traté de irme antes de que las cosas realmente comenzaran, justo a tiempo para que el respaldo entrara en el estacionamiento y se detuviera justo detrás de mi auto. Me rendí y esperé en el auto hasta que uno de los policías notó que estaba tratando de irme. Al menos tuve un espectáculo mientras esperaba.